Yo no pasé en teórico, ¿verdad? Bueno, lo que, ¿cómo es? Este, ¿querés hacerlo en la video? ¿Está? No, yo para que no te molestemos con estamos hablando. O sea, por mí no es eso. Sí. Bueno, quería hacer un par de aclaraciones con respecto del Producto Interno, ¿sí? Que habíamos dicho que era PIB, ¿no? Y si esto era igual a 1, 2, 3, 2, 3, esto era igual a 1 por B1 más 2 por B2 más 3 por B3. ¿Sí? Y esto me da 1, ¿no? Después habíamos visto, ¿sí? Que si esto era 1 y esto era B, esto era U por B. ¿Ah? Y esto formaba, y acá era un ángulo alto. Entonces teníamos U por B que es igual. Si suponemos que el coseno de alfa, ¿no? No, mira, el coseno de alfa es el cateto opuesto, que es U por B, sobre el módulo de 1. El módulo. Algo. Ah, y ahí sacamos según lo que quisiéramos, íbamos para el saco. Después también tenemos una ecuación que por B es igual al módulo de U con el módulo de B por coseno de la C. Estas dos cosas siempre se van a usar. Son cosas que se usan siempre. Y ahora vamos a lo que... ¿Alguien tiene el repartido? No, no. ¿El teórico? Porque ahí yo había puesto las... Ah, lo imprimí. Bueno, habíamos sacado la condición de perpendicularidad y de paralelismo, ¿no? De las rectas y se ve que tengo la otra parte en
en la computadora. No, lo que quería empezar hoy era con las ecuaciones esas que me había mandado a buscar, ¿no? Entonces, teníamos en recta, ¿sí? Tenemos ¿qué ecuaciones de buscar? Paramétrica. ¿Cómo es? No, la vectorial es la que dijo el otro día. Paréntesis, tiene que seguir la Z. Paréntesis, paramétrica. ¿Eh? No, esta es la vectorial. Implícita, explícita. Y esto, esta es la paramétrica. ¿Está? El parámetro es ¿está? Pero por 2 puntos no es esto. Y por 1 punto es una cosa. Esta es la ecuación general. ¿Está? Esta es la paramétrica, esta es la vectorial. En vez de ponerla así para distraer. ¿Está? Pero esta no es la paramétrica. Esta es la vectorial. Y esta es la paramétrica. Parámetro semi-igual. Paramétrica es I igual mx más n. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El n, al n le llamamos pendiente. Pendiente de la red. M es igual a la tangente del ángulo que con el F o E. O sea, que yo tengo aquí, ¿sí? Y tengo la recta esta, que es la recta R, ¿sí? Este ángulo, este es alfa, y la tangente de alfa es igual al m de la red. ¿Sí? Es la pendiente, de la inclinación. ¿Sí? A mayor m, mayor pendiente. O sea, mayor ángulo, ¿no? El n, ¿qué significa? N, el n es igual a la ordenada del origen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es donde corta el eje de la cima. Corte con el eje de la cima. Excelente. O sea que si nosotros, por ejemplo, tenemos si nosotros, por ejemplo, tenemos y igual a 2x más 3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tengo la recta ahí. Que primero que nada, el n es este y es el corte con el eje de la cima. Y entonces, 1, 2, 3, este va a ser un punto de mi recta. Ese va a ser el n. ¿Sí? Que en este caso es 3. Y después lo que se dice es, la pendiente es positiva, pero la pendiente es 2. Entonces yo hago 1, 1, 2. O sea, lo que tengo que hacer es un triangulito, pero igual para
lo que tengo que hacer es agarrar un punto cualquiera, por ejemplo, si hago x igual 0, da LM. Si hago x igual 1, si x lo hago valer 1, ¿qué tengo? Y igual a 2, 3, y igual 5. Y el punto sería 1, 5, ¿no? Entonces tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 5. Y esta sería la recta que yo tengo. ¿Está? Esta pendiente, cuando tiene esta inclinación, ¿sí? La tangente de estos ángulos, ¿sí? Son todas positivas. ¿Se entiende? La tangente, el M, la tangente de este ángulo son todas positivas. Entonces se dice que tiene pendientes positivas. Cuando está la recta esta acá, vertical, o sea, de 90, ¿tá? La tangente no va a existir, ¿sí? Y después va a pasar a ser, o sea, empieza a pasar por este lado que el M es negativo. La tangente del ángulo, de estos ángulos, o sea, mayores de 90, son negativos. ¿Tá? Por eso la pendiente se dice que es negativa. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, si yo miro inmediatamente una recta dada de esa forma y digo y igual a menos 3x más 2 y igual a 5x más 1, yo ya más o menos tengo una idea de cómo es la gráfica. Esta gráfica me va a cortar en 1 el eje de la y va a estar con esta inclinación. Y esta gráfica se va a cortar en 2 el eje de la y va a ser con esta inclinación. El M es negativo. No, este es menos 3x, ¿sí? Y entonces va a tener un ángulo mayor a 90 y va a ser de este modo. ¿Entiendes? Cuando la pendiente es positiva y este ángulo va a ser menor a 90. La tangente de los ángulos menores a 90 es positiva. ¿Sí? Entonces la pendiente de la gráfica, ¿sí? Menor a 90, la tangente, el M, es positivo. Si el M, o sea, la tangente, el ángulo que forma la recta, es mayor a 90, o sea, que la inclinación es así, o sea, fíjate esta recta, ¿sí? Con el eje, se cuenta de acá, ¿no? No es este. No es este ángulo, es este. ¿Entiendes? Y mayor a 90 en negativo y 100 es La tangente de ángulo es mayor a 90. Positivos. Por eso la pendiente de este ángulo, de esta recta es negativa y la pendiente de esta recta ¿eh? La tangente de 90 no existe, pero sabemos que es o sea, es este. O sea, si vos pones tangente de 90 en la recta de arroz. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Sí? ¿Qué significa el M? ¿Sí? El M de la recta es la pendiente, ¿sí? De esto, ¿verdad? De la recta. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué es lo que a ustedes les parece que cuando varía el M va a pasar con esta recta? Si varía como disminuyendo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir moviendo, ¿para dónde? Ahí está, porque la tangente del ángulo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Si disminuye la M, disminuye la tangente, disminuye el ángulo. ¿No? ¿Está bien? Ahí va, o sea, se va como acostando, diríamos. Se va como acostando. Entonces, si yo tengo varias rectas, supongamos que tengo esa recta así, después tengo esta recta acá. Esta recta va a tener un M menor, ¿verdad? El ángulo. Después voy a tener uno así. ¿Y qué es lo que qué es? Vamos a decir,
¿Qué es lo que significa este m menor? ¿Qué vamos a decir en la realidad? Si esa gráfica fuera de velocidad, por ejemplo. ¿Qué significa? La gráfica de velocidad es una recta, ¿no? Que disminuye la velocidad, ¿verdad? O sea, a menor este m va a crecer más lento, ¿no? Fíjate que yo tengo una x acá, ¿tá? Y la imagen de esta está acá, casi, ¿no? Un poquito más arriba del cero. Pero para el mismo x, creció más ahí. ¿Te das cuenta? El x lo pongo acá fijo. Y tengo estas tres rectas. ¿Tá? Para esta que tiene un ángulo chiquito, la variación del x y la y está acá. Es esta la variación. ¿Tá? Este pedacito. ¿Sí? Ahora, en la otra donde el m es más grande, es todo esto la variación. Todo está. Bueno, ni hablar en la otra que ya no fue. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice el m? La velocidad con que crecen las variables. O sea, a esta variable no, si yo le doy un valor a x, ¿tá? La variable y que es la que depende de x, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a crecer mucho más, ¿sí? Para la misma x va a crecer mucho más teniendo un m más grande que lo... Al revés, pasa. Esto cuando el m es positivo, ¿sí? Todo lo contrario pasa cuando el m es negativo, o sea, se invierte, ¿sí? Va a pasar al revés, porque los números negativos, o sea, yo tengo un x acá, ¿tá? Tengo otra recta por acá, ¿sí? Y por acá abajo también, ¿no? No sé si se llega a ver. Sí, o sea, El R lo que es la tasa de casa. El M, lo que tiene que quedar claro, ¿tá? Es que es la tasa de crecimiento vamos a decir, de la variación de crecimiento de la relación entre las unidades y las células. Entonces, el M se puede calcular como la variación de crecimiento de las X y del cociente, ¿no? El delta X sobre el delta Y, o el delta Y sobre delta X. Como en física, ¿no? Si nosotros tenemos acá esto, ¿sí? Y tenemos una recta por acá, este ángulo, ¿sí? Este M que es la tangente, ¿no? El M es la tangente de alfa, ¿sí? Y la tangente que es. Pero la relación trigonométrica tangente de alfa, ¿a qué es igual? Cateto opuesto, sí. Entonces, cateto opuesto, ¿qué es? Es esto, ¿no? ¿Y esto qué vendría a ser? No, es esto. Este cateto opuesto al ángulo. El cateto opuesto al ángulo es este, ¿no? Es esto. Pero esto a su vez, ¿a qué corresponde? A la variación de quién? De la y, ¿sí? Entonces, delta x y el cateto adyacente al ángulo, ¿qué es esto? Es esto de acá, ¿sí? ¿Qué es la variación de la x? Entonces, ¿cómo podemos poner el m? ¿Qué es esto? O lo quieren poner en es I2, o sea, el I de este de acá, menos el I de este de acá, ¿sí? La variación de la y sobre la variación de las x. ¿Sí? Y ahí sacamos el m. ¿Está bien? O sea que si yo le doy, por ejemplo, 2 puntos de la regla, ustedes ya pueden sacar
el M. Si yo le digo que una recta pasa por el punto 3, 2 y por el punto 4, 1, ¿está? Con eso ustedes ya saben que el M de la recta, que va a pasar por esos dos puntos, que va a ser una recta, ustedes hacen el delta I, 2 menos 1, ¿sí? Y 4 menos. ¿Está? Y ese es el M. O sea que el M va a ser No, en realidad no, bien. es el M. Está que quedó 2 menos 1, si hace esta tiene que ser 3. hice primero este y después para hice este, el I de este y el I de este. Entonces yo tengo que hacer así, 3 menos 4. Bien. Entonces acá arriba me queda 1 y acá menos 1, el M es igual a menos 1. O sea que el M menos 1 va a ser así, 45 grados. Porque la tangente del ángulo alfa queda 1, ¿sí? El alfa es 45 grados. Si yo pongo la calculadora, tangente la respuesta, y de 1, me va a dar 45 grados. Eso es una tangente conocida. 45, 30, son tangentes como más o menos las no, la tangente es menos 1, ¿sí? Entonces tiene presente negativa. El M es menos, o sea, sería menos X más N, que no sé, más N no, menos X, porque pasa por 0. ¿Sí? ¿Está? Es menos X, el M es este. ¿Está? Ahora lo que vos me decís, si el M es 1, o sea, I igual X. Igual X es esta recta a 45 grados. ¿Se entendió más o menos de esto? Bueno, con esto, o sea, hay varios ejercicios que después se les pasan en práctico, que te ponen 2 puntos, y allá el M, o sea, la ecuacioneta, te dan, si pasa por tal punto, allá el M, bueno, ¿está? O sea, hay varios. Bueno, ¿qué otra ecuación encontraron? General. La general, ¿cuál es la diferencia? Que está igual a 0, vamos. ¿Ah? Yo lo que hago es hacer el mx menos i más n igual a 0. ¿Sí? Y esta, o sea, en realidad lo que estoy haciendo es poniéndole parámetro a x, parámetro a y un término independiente igual a 0. ¿Sí? O sea, de esta es pasado a para el otro lado. Que esto sea negativo, ¿sí? Cuando yo lo paso, lo transpongo, no quiere decir que esto siempre tenga que dar como una vez negativo, porque si yo, por ejemplo, le pongo tal vez que sea, si el b es menos 3, por menos 1 me da 3. ¿Entienden? Una ecuación general de la recta sería, por ejemplo, 4x más 3. Bueno, ahí, o sea, pero no, te quiero decir que no tiene por qué ser el negativo. Puede ser o no. ¿Tá? La ecuación general de la recta sale de transponer el y para el otro lado y volver a 0. ¿Tá? Y lo que te quiero mostrar es que en vez de poner n
y así solo, ¿viste? Lo que agarramos son 3 números, A, B y C, ¿sí? Y los ponemos como coeficientes de X y de Y y un término independiente. ¿Tá? Y esa es la ecuación general de la red. A veces conviene trabajar con esta, a veces no. Depende del problema que tienes. Bueno, como veníamos trabajando con vectores, ¿tá? Una cosa a tener en cuenta en esta fórmula general de la recta es que el vector 4, 3, acá voy a poner 8, que puse 0 más. 4, 3, 8, ¿sí? Este vector. Esta es la recta de R, ¿sí? Que es igual a eso. ¿Tá? El vector este, que son los coeficientes de esta recta, los coeficientes que tienen acá, estos A, B y C, ¿sí? Esto es perpendicular a la recta. Este vector va a ser perpendicular a la recta. Entonces yo, ¿qué puedo hacer? ¿Tá? Si yo quiero saber, de acá quiero pasar a la ecuación vectorial, ¿sí? La que era X, ¿no? Si yo sé que este es perpendicular a la recta, y yo quiero pasar ¿se acuerdan la forma esta de X y Z? ¿Sí? Y yo quiero saber el vector B1, B2, B3. ¿Qué hago? Hago el producto interno de 4, 3, 8 y un vector, el vector S, B1. Vamos a ponerle U porque acá sí se ve. U1, U2, 3. ¿Y esto qué me tiene que dar si es perpendicular? C. Entonces, 4, U1 más 3, U2 más 8, U3 me tiene que dar 0. Y bueno, ahí puedo jugar con los números y encontrar un vector director de la recta que tengo allá y hacer la vectorial, la ecuación de la recta vectorial. Le vas poniendo, yo que sé, acá le pones 1, por ejemplo. Tenés 4, ¿no? Que esta valorando. Acá llevamos 4. Más. Acá le ponemos 4. 4 por 3, 12. Sí, 12. Bien. A este le pones 4, 2 y acá al 3 le pones los 2. Y me da, esto me da 16 y acá me da menos 16. ¿No? Entonces un vector perpendicular, el que estoy buscando sería 1, 4, menos 2. Y lo pruebo. ¿Sí? Si hago 4, bueno, ya lo estoy viendo. ¿Sí? Entonces, este vector va a ser el vector director de esta recta, de la que tengo acá. O sea, con la información nomás que me dio estos 3 números, yo saqué el vector director de la recta vectorial. ¿No? O sea, por eso les digo que a veces conviene trabajar con esta, a veces conviene trabajar con esta, y bueno, a veces que regresar según el problema. Bueno, ¿qué otra recta encontrar? La recta por un punto. La recta por un punto. La recta por un punto. Ah, perdón. Usted para un verbo, es un borro y
La recta por un punto que el punto va a ser x1 y 1. Por un punto P. ¿No? Vamos a trabajar en el plano. Esta es la recta. Yo les digo, recta por un punto dado. ¿Sí? Yo les doy un punto genérico, el punto P. ¿Sí? Y esta es la fórmula para hallar la recta. ¿Sí? Primero la ponemos de esta forma. ¿Sí? Hacemos todas las cuentas, así. ¿Sí? Y la ponemos de esta forma. La que yo. Esta. Después la pasamos a esta. Y después, si queremos, podemos hallar el vector director y pasarla a la ruta. La cuestión de la recta por un punto para corroborar, porque mi memoria es. O búsquela en internet. Ecuación de la recta por un punto. Para no copiar el viaje al punto de la mano, tengo que cambiar el lugar. No, creo que está bien. Sí, pero con el creo no sé. Y pueden hacer el vector. No, esta es la que es un. Sí, lo escribimos bien. Sí. Sí, y nos llegó una igual a leer el Claro, esto es el M en realidad, pero, o sea, estas son variables. ¿Vale? Lo que vamos a poner va a ser el M solo. ¿Está? Luego voy a conocer el M. ¿Recta? ¿Qué pasa con X? ¿No? ¿No? Sí, el vector que encontramos es un 4, sí, pero es esta asistencia paralela. No, hace, sí. El vector que encontramos es el vector director de esta recta. Porque la propiedad que hay es que estos coeficientes que están acá forman un vector perpendicular al vector director de la recta. ¿Está? Este vector es perpendicular a la recta. ¿Sí? Entonces, si yo sé que el producto interno del vector este con otro que yo encuentre da 0, ya encuentro un vector director de la recta. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, porque no, porque nosotros tenemos recta por dos. Y ahí sí aparece recta por dos. ¿Sí? Y entonces ahora sí, si yo tengo P, X1, X2, para X1 y 2. Y yo qué sé, Q, X2 y 2. ¿Sí? Y entonces hago y menos, me tomo cualquiera de ellos. Uno, elegí uno.
¿Lo tiene? ¿Ven? Bueno, x menos y2 es igual. Ahora sí, lo que hago es y2 menos y1, ¿sí? Sobre x2 menos x1, esto va a ser el m, porque viste que hoy hicimos esto mismo para hacer el m solo. Eso va a ser el m, que va a jugar este papel, por x menos el x del punto que yo elegí. En este caso fue x2. ¿Sí? Y entonces queda exactamente igual a esto, salvo que yo acá le voy a hacer bien. Y acá me lo dan. ¿Se entiende más o menos? Bien. Entonces, yo les pido la recta que pasa por 3,1 y 2,0. ¿Qué haría? O sea, mínimo y menos 0. 0. Va a estar y menos 0 es igual a 0 menos 1. Y abajo es 2 menos 3 por x menos menos. No, porque esto no. ¿Está? Y bueno, y ahí hago cuentas, ¿no? Y se va 0 menos 1 me queda menos 1 sobre menos 1 por x menos 2, ¿sí? Y entonces acá, ¿qué me viene quedando? Y es igual a 1, ¿no? Entonces me queda, seguro, esto me queda menos menos, me queda 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces voy a hacer la lista. Ahí está por este y esta por este. Entonces me queda 1 por x me queda x. 1 por menos 2 me queda menos 2. Me queda de la forma paramétrica. ¿Sí? Si la quiero de la forma general, ¿qué va a quedar? X menos y menos 2 igual a 0. ¿Sí? Y entonces el vector perpendicular, que vamos a decir que esta es la recta R. ¿Sí? Entonces el vector perpendicular a R, que lo vamos a llamar U perpendicular a R, ¿cuál es? 1 menos 1 menos 2. ¿Está? Este es el perpendicular. Si yo quiero hallar el vector director de este, hago el producto interno, invento el producto interno con un vector B que me dé 0 el producto interno. Claro, que yo Seguro. Por ejemplo, si hacemos 1 por 1 más menos 1 por 2 más menos 2 por 3, que va a ser el vector, ¿no? Entonces acá, si le ponemos acá 1, me da 1, ¿no? Y acá 1 me da menos 1, ahí ya me viene dando 0. Y si el 3 lo hacemos 0, ya tenemos el vector. El vector director de esta recta es, en el espacio es 1, 1, 0. Este es el vector director de la recta. ¿Sí? Y si quiero la ecuación de la recta R, X y Z, ¿sí? La hago pasar por este, ¿cuál es otro acá? El 3,1, por ejemplo, 3, 1, 0, el Z es 0. ¿Sí? Ya está. Más lambda por el primero, lambda por 1, que es lambda, más lambda por el segundo, que es lambda,
más lambda por 0 que 0. Y ahí tengo la ecuación diferencial de la. O sea que con 2 puntos yo saqué. Con esta ecuación saqué la paramétrica, después pasé a la general y después pasé a la vectorial. No voy. 3, 1, 0. Lo hice pasar por un 5. 3, 1 y Z 0. ¿Ah? 3, 1 y Z 0. Y el punto 2, 0, 0 tiene que verificar. Tiene que haber un lambda acá que sea igual. Si, X en 2. Vamos a manejar menos 1. Lambda menos lambda X es 1. Y lambda para por allá. Miren. Allá hicimos la receta por 2 puntos, ¿no? Yo elegí uno de los puntos. Uno de los puntos para hacer la paramétrica. Pero como yo inicialmente hice pasar la recta por estos 2 puntos, ¿sí? Yo elegí un punto para hacer la ecuación paramétrica. ¿Sí? Pero este punto tiene que verificar. Entonces, voy a ver si verifica. Entonces, yo tengo que encontrar un lambda, ¿sí? Un lambda que sea igual para los dos. O sea, me tiene que verificar X y Z. Entonces, si yo pongo en X, ¿tá? El 2 es igual a 3 más lambda. ¿Sí? Paso para acá y me queda menos 1 es igual a lambda. ¿Ah? Ahora, este lambda tiene que ser menos 1 también. Si no, no verifico. Entonces, pongo 0i es igual a 1 más lambda. Paso este para acá y me queda menos 1 igual a lambda. Me verifico en los dos. ¿Sí? Y como el z es 0, el z está presente. ¿Ah? Podría haber puesto el punto este, acá, en la paramétrica esta, podría haber puesto 2, 0, 0, ¿sí? Y ver que este verifica. ¿Sí? Puedo ponerlo como. No, dijo, con razón dijo, me dice, poneme el Zoom que yo me sumo porque hoy no puedo ir, ¿no? Sí, claro, pero al Zoom no entró, se lo voy a tener que pasar. Ahora, a ver. La circunferencia, bueno, además está decir, ¿no? Además está decir que la recta como lugar geométrico son todos los puntos que pertenecen. Bueno, la circunferencia tiene como fórmula, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado más igual a R cuadrado. Esta es una recta, una circunferencia que pasa por el medio. Que tiene el centro, que pasa el centro, aquello a ver, por dónde, porque está bien entreverado. Sí, porque esa parte no la vi, porque está. Yo lo que hice fue, de la recta por los puntos, ¿sí? Saqué la paramétrica. ¿Tá? De la paramétrica pasé a la general.
De la general, saqué el vector que es perpendicular, ¿no? El 1 menos 1 menos 2, que es el perpendicular a la recta. De acá hice un producto interno y traté de hacerlo que fuera 0. ¿Ah? Entonces descubrí que uno de los vectores que puede dar 0 es 0. ¿Ah? Todo contra el otro. Uno de los vectores que puede dar 0 es 0. Entonces, con este vector saqué la recta, la ecuación de la recta vectorial. Puse x y z como variables, un punto de paso que lo agarré de acá y que lo voy a hacer pasar por este. ¿No? Es x3 y 1 z0. ¿No? Más un parámetro, ¿sí? Por el vector. Lambda por 1 es lambda. Más lambda y ahí va a ser Lo que es lambda. O sea, acá lo que quise verificar es que el segundo punto que nosotros habíamos hecho, ¿no? El segundo punto sería verificando la recta vectorial. Porque si yo como condición acá la ecuación, no me puede contradecir la cosa con la otra, ¿no? Entonces, yo le hago pasar por este punto, justamente tiene que pasar por este punto porque yo la ya existe. ¿Ah? Para verificar, pero digo, si hubiera puesto este punto de paso, o sea, si yo hubiera puesto este punto acá, ¿sí? O sea, hubiera puesto 2, 0, 0. ¿Está? Después verifico que este pasa. O sea, tengo que hallar el lambda y voy a encontrar un lambda seguro. ¿Está? Voy a encontrar un lambda que me va a cumplir que ese punto va a pertenecer. Pero eso primero, a mí El Z. No, el Z vale 0. 0 es igual a 0. ¿Está? Porque no tenés lambda. No, acá no puedes necesitar lambda porque no está. Lambda puede valer cualquier cosa que te vaya a ocupar la lambda. ¿Está? Porque acá lo que no se puede cumplir es que mi punto que yo tengo que verificar sea, por ejemplo, 3. 3 igual a 0. Esto no me ¿Ah? Pero si el 0 es igual a 0, eso no es ninguna contradicción. ¿Ah? ¿Puedo borrar acá? ¿Ah? ¿Acá? ¿Entendiendo? ¿Sí? Más o menos. Estamos en el ejercicio, vamos a entenderlo. Seguro, sí, así es muy abstracto. Bueno, una circunferencia que pasa por el origen. ¿Está pronto? Y el coso es. No, pero sí. Una circunferencia que tiene el centro en el origen tiene esta forma. ¿Está? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que yo voy a tener el centro de la circunferencia acá y voy a dejarla bien. Ahí. ¿Está? Este sería el radio o este. Sí, el radio al cuadrado. ¿Está? Todo punto que verifique que x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado es una circunferencia. ¿Está? Ojo, que si yo, por ejemplo, tengo esto, 3x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado, ¿sí? Esto así como está, no es una circunferencia. ¿Está? La condición para que sea una circunferencia es que el coeficiente en x cuadrado y el coeficiente en y cuadrado, ¿sí? Sea 1. Si yo tengo esto, ¿sí?
Esto no es una circunferencia porque el coeficiente de acá es 3. Entonces, esto es como que se va a alargar en la X, va a ser una cosa elíptica. ¿Ah? Pero eso lo vemos después. Pero lo que quiero que entiendan es que cuando empiecen a hacer el práctico, ¿sí? Si ustedes ven que hay algo así, ¿sí? Esto no es una circunferencia. Ahora sí. Ahora sí, ¿por qué? Lo que voy a hacer es esto. Voy a dividir a todos en 3. Entonces me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado sobre 3. Y esto es un número. ¿Está? Es un número que está. O sea, el r cuadrado puede ser este. ¿Está? Y esto lo puedo. Cuando esto y esto son, vamos a decir, que los puedo reducir en el mismo momento, o sea, con el mismo número, si los puedo reducir a 1, bueno, ahí sí tengo una clase. Si no, no. Y la de cuadrado había dividido entre el número que tenga la X. El número que tenga la X y la Y. ¿Sí? Esa es una circunferencia que pasa por el centro, el origen. El centro pasa por el origen, perdón. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa si el centro pasa por acá? O sea, yo tengo esta misma circunferencia, pero acá. ¿Qué diferencia va a tener entre este centro y este? ¿Qué diferencia voy a tener entre este centro que es 0, 0, ¿verdad? Este punto es 0, 0. Y bueno, este punto, vamos, no sabemos cuál es otro punto, no es 0, 0. ¿No? Vamos a suponer que fuera x1 y 1. ¿Está? x1 y 1. Sí, va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? O sea, ¿cómo puedo hacer para que cambie esto? Para seguir utilizando esta, pero que el centro no sea el origen. Porque esta es muy específica, ¿no? Es una que pasa por el origen. Que el centro es el origen. Pero si yo casi ninguna pasa por ahí. Es una familia de circunferencias que pasan todas por el origen, o sea, de diferentes radios, pero todas por el origen. Pero en realidad hay muchas más que no pasan por el origen. ¿Cómo puedo hacer yo para esto transformarlo con esto? La idea es llevar esta circunferencia, o sea, que la tengo acá, trasladarla acá. ¿Cómo la traslado? O sea, si yo la puedo trasladar acá, ya tengo esto, ¿no? ¿Cómo lo traslado? No, traslado. ¿Esto qué es? Para llegar acá, ¿cuánto me falta? ¿Esto qué es? La distancia, ¿no? O sea, esto tendría que venir acá, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Al x ese que tengo allí, restarle el x que tengo acá. x1, todo esto al cuadrado. Más, ahí lo trasladé. Ese x lo trasladé acá. Este x lo trasladé acá. ¿Se entiende? Y lo mismo con el y. Y menos el y que me da el centro, ¿sí? Al cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Se entiende? Esta es la ecuación circunferencia del centro cualquiera. Bueno, ya tenemos la recta y tenemos la circunferencia, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar con dos rectas? Vamos a trabajar en el plano, ¿no?
Ahora vamos a empezar a trabajar en el plano. ¿Qué puede pasar con dos rectas en el plano? Ya lo habíamos visto, ¿no? Que sean paralelas, que sean coincidentes o que se corten. Y con una circunferencia y una recta, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que sea secante, o sea que va a tener dos puntos en común. Si hay alguna que por fuera, Que era el tangente, ¿sí? Mejor, tiene un punto en común, ¿sí? Y la otra que es anterior, no tiene ningún. ¿No? Esas son las posiciones relativas entre dos rectas en el plano y una circunferencia y una recta en el plano. ¿Se entiende? O sea que si yo, por ejemplo, le pongo en práctico, hace la recta hace la recta que corta a la circunferencia en dos puntos. ¿Ustedes qué recta me van a hallar? ¿Está? Y si yo les digo que me hacen la recta tangente por este punto, me van a tratar de buscar esta recta. ¿Va? Después como decimos. ¿Se entiende que vamos a tener que hacer una igualación de la recta, la circunferencia, en los dos casos? Y entonces vamos a hallar o dos puntos, ¿sí? Que es este caso que sea secante, si nos da un punto tangente, y si nos da una cosa que no tiene solución, es que es exterior a la circunferencia. ¿Y cómo lo hacemos? Igualando, igualo la circunferencia que tengo a la recta que queda, y como se cortan, ¿sí? Este punto pertenece a la circunferencia, pero también pertenece a la recta. O sea que en ese punto, la recta y la circunferencia van a ser iguales. ¿Tá? Por eso las iguales, para cortarlas. Cuando yo pido cortar, tengo que igualarlo. Lo mismo va a pasar en este punto. Y lo mismo va a pasar acá. Ahora, si yo igualo y llego a una cosa que me da un punto, por ejemplo, que me da 3 es igual a 1 medio, ¿tá? Cuando empiezo a hacer cosas, ¿tá? Me da así, 3 es igual a 1 medio, esto quiere decir, esto es un absurdo, así, ¿tá? Y esto quiere decir que ese sistema no tiene solución, ¿tá? Y que la recta no corta el sistema, eso habla así. ¿Se entiende cómo se para? ¿Cómo te resultó el...? Bien, con la cuadrada, bien, capaz de 5 tabla. No. Pero no, porque si es algo, ya está. Ya ese tema lo está bien. Pero que ese tema ya se va, después un poquitito se va a trabajar. Sí, y por ejemplo que podamos llegar a hacer entre 3 y 4 escritos, y entonces eso promedio de esos 4 tienen 6, promedio 6, ya esa parte ya la caducamos. Bueno, ¿se entendió, acá? ¿Más? ¿Preguntas? ¿Qué dudas le quedan? Claro, ¿De qué? la parte final de la La parte final de su proyecto. y menos si uno igual la evidencia. ¿Esto? Porque vos le acabas. Esto es recta por un punto dado, ¿sí? Yo puse un punto P, que es X1 y 1, ¿no? La recta. Sí, esta, me acuerdo que yo te había pedido que ubicaran ecuaciones X. La paramétrica de la recta es I igual a MX más L. ¿Tá? El M este es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de las L.
¿Está? Este M, esto es esto. ¿Está? Entonces, si el M es positivo, la pendiente es así. Si el M es negativo, la pendiente es así. ¿Está? Resumiendo lo que digo. El M lo que me da es la tasa de crecimiento, o sea, de X con respecto a Y. ¿No? ¿Con qué velocidad crece? La velocidad. Si es más inclinada hacia arriba, crece más rápido, ¿no? Que si yo achaco. Bueno, eso es la ecuación paramétrica. De la ecuación paramétrica pasamos a la ecuación general. La ecuación general es la que se iguala a 0. ¿Sí? Y lo único que hay que hacer es pasar el y, transponerlo para el otro lado. Entonces me queda 0 igual a mx menos y más m. ¿Sí? Y en realidad no se pone de esta forma. Se le da unos parámetros que se les llaman coeficientes y términos independientes de x. Entonces, la ecuación general tiene esta forma. AX más BI más un término independiente igual a 0. ¿Está? De acá, que es la general, que es la general de la recta, lo que sacamos es que el vector B, que está formado por el A, B, C, esta es la recta de acá. ¿Sí? El vector ABC, ¿sí? Es perpendicular, eso se lo digo yo, después en algún momento lo van a demostrar. Es perpendicular a la recta. ¿Sí? Es perpendicular a la recta. ¿Está? Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros sabíamos que el producto interno entre un vector era igual a 0, sabemos que U y B eran perpendiculares. Eso lo dijo la clase pasada. Entonces, si yo tengo este, puedo hallar este para que sea 0, y entonces tengo el vector director de la recta. Y entonces de ahí puedo sacar la recta vectorial que vimos en la otra clase. ¿Sí? ¿Esto? Sí. Está. Bueno, de acá paso con un punto, ¿sí? Más lambda por B1 por 1, que lo voy a hacer más lambda por 2, más lambda por 3. Lo voy a hallar para que dé 0 el producto interno. ¿Ah? Bueno, después vimos la recta por un punto. Si yo te doy un punto, la ecuación de la recta es y menos el y del punto igual al m por el x menos el x del punto. Y me falta la ecuación de recta por los puntos. Recta por los puntos es, si yo tengo P, X1, Y1, Y2, X2, Y2, ¿sí? La ecuación de la recta por los puntos es Y menos, elijo uno de los dos puntos. ¿Cuál quiere ser? ¿El I1 o el I2? Entonces, el I1 es igual. Y después tengo que hacerlo en el mismo orden que lo hice hoy. ¿Sí? El I1 hago I2 primero menos I1 sobre X2 menos X1. Esta es la teoría de la recta. ¿Sí? Por X menos el X del punto que puse acá. X1. ¿Está? Esto es el M. ¿Por qué en el fondo dice M? Bueno, porque por ¿Qué sería? No, el M te lo tienen que dar, no. ¿Está? O te tienen que dar 2 puntos para sacar el M como acá. ¿Está? La cuestión es que si vos tenés 2 puntos, podés llegar a sacar de esa recta por 2 puntos, vas a pasar a la recta esta. De esta
pasás a la general, ¿sí? Y de la general sacas el vector perpendicular a la recta, con el producto interno sacas el vector de la recta en 2,3 y allí estás la vectorial. ¿Está? O sea, puedes pasar por todo. ¿Está? Y ahora lo que estábamos viendo era las posiciones relativas de ejercicio. Bueno, yo mañana, hoy no pude subirles el gráfico porque no tuve terminar, pero de editarlo, se lo subo para mañana, ¿está? Y lo pueden trabajar de repente mañana, el día próximo, trabajamos. Eh, 8:30. Pero, o sea, no quiero extenderme demasiado, porque con esto tenemos que trabajar un montón de no quiero más teórico que tengamos. O sea, la idea de hoy era hacer esto y hacer un poco de práctica. ¿Eh? Pues, ¿vieron? Entonces mañana le subo la parte de teórico de esto y le subo la parte de teórico que dimos hoy y le subo el práctico al curso, ¿no? No me siguen sin aparecer en CREA, nos van, o sea que nos vamos a tener que ir manejando por el grupo. Voy a ver si puedo llamar a Ceibal para ver si me. Usted no es la única que cree. No sé, por alguno.